¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual les voy a mostrar cómo podemos calcular automáticamente los percentiles de talla y edad entre una edad de 0 a 19 años. Entonces supongamos que tenemos una base de datos en el cual nos piden calcular los percentiles y su interpretación. Entonces aquí tenemos la base de datos en el cual puede ser muy extensa y hacer el cálculo de percentiles y la interpretación de manera manual nos puede llevar mucho tiempo y puede estar sujeto a muchos errores. Sin embargo, en Excel podemos automatizar esta tarea repetitiva con un solo clic, en el que, por ejemplo, aquí tenemos los datos, damos clic en calcular y en menos de medio segundo aquí tenemos los resultados de percentiles y su interpretación. Y supongamos que esta tabla es dinámica, es decir, vamos agregando más pacientes. Entonces aquí vamos a poner en la parte final a otro paciente de género masculino con una edad de 185 meses, una talla de 185 centímetros, ponemos calcular y automáticamente nos está calculando el percentil así como también su interpretación. Si cambiamos aquí, en lugar de 185 tiene una talla de 160, ponemos calcular, pues nos calcula que corresponde al percentil 5, el cual su interpretación sería de normal. De esta forma estamos automatizando esta tarea, que de igual forma ya tengo una tabla terminada en el que nos permite calcular los percentiles de crecimiento de una manera automática. Es esta tabla en la cual nosotros, al poner los datos, por ejemplo, género masculino con un nacimiento de 10 del 05 del 2014, con un solo clic en calcular, pues aquí tenemos los resultados de índice de masa corporal, que percentil corresponde, su clasificación percentil 50, área muscular del brazo, circunferencia de brazo, pliegue cutáneo tricipital para la edad, sumatoria pliegue cutáneo tricipital más pliegue cutáneo subescapular para la edad, porcentaje de grasa por sumatoria de pliegues, peso talla, talla edad, peso edad, circunferencia cefálica en caso de que aplique, porcentaje de grasa de Siria en caso de que aplique, circunferencia de cintura para la edad, pliegue cutáneo subescapular para la edad, talla edad, tensión arterial sistólica y diastólica, índice de área grasa del brazo, así como también Z-score para circunferencia de brazo y percentil para circunferencia de brazo. Esto con un solo clic. Si nosotros vamos cambiando los datos del paciente, por ejemplo tenemos a otro paciente con una talla de 160 centímetros y si ponemos calcular, pues estos datos se van actualizando con base a los datos de nuestro paciente. Si aquí circunferencia de brazo ponemos 25, calcular, pues aquí nos aparecen los datos que corresponden a este paciente. En el que esta tabla la puedes adquirir ahora mismo simplemente ingresando a la página que les voy a dejar en la descripción de este video o en un comentario anclado, que los va a dirigir a esta sección de la página web y tiene un costo de solamente 50 pesos mexicanos. Aquí tenemos la descripción del producto, los requisitos y aquí tenemos otros materiales que puedes adquirir para automatizar el cálculo nutricional. Entonces simplemente lo añadimos al carrito, seleccionamos un método de pago y posteriormente lo podrás descargar dentro de la sección de mi cuenta y pedidos. Así que si te interesa saber cómo realizar esta automatización en Excel, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces nos encontramos aquí con la tabla donde tenemos los datos necesarios para calcular el percentil de talla y edad de 0 a 19 años. En el cual en la primera columna tenemos el género, la edad en meses, la talla en centímetros y con estos datos tenemos que calcular el percentil así como también su interpretación. Entonces la tabla que vamos a usar de percentiles es la que tenemos aquí en la parte central, en el que en la primera columna tenemos el género, primeramente género femenino, pero si nos vamos a la parte última tenemos el género masculino. En la segunda columna tenemos la edad en meses, que va de 0 hasta 228 meses. Posteriormente tenemos aquí las medidas de talla, en el que según el valor más cercano que corresponde al paciente, pues vamos a encontrar qué percentil corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos masculino con una edad de 206 meses, para eso nos vamos a la parte inferior, pero vamos a ver qué talla, 159, edad, vamos a ver, masculino, supongamos que es de 209 meses, que presenta una talla de 157 centímetros, entonces el valor más cercano es este 158.1, por lo tanto el percentil corresponde al 1. Y así el valor más cercano pues es el percentil que vamos a extraer, el del que tenemos aquí en la parte superior. Entonces esto se vuelve una tarea muy tediosa en el cual aquí tenemos pocos pacientes y nos puede llevar mucho tiempo realizar el cálculo de percentil así como también su interpretación y puede estar sujeto a errores. Ahora supongamos que tenemos a más pacientes, una base de datos de miles de pacientes, lo cual se vuelve una tarea muy tediosa el calcular el percentil y su interpretación. Sin embargo con Excel lo podemos automatizar
ya que es una tarea muy repetitiva. Primeramente lo que tenemos que hacer es guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos vamos a archivo, guardar como, y nos vamos a situar en una carpeta en la cual aquí le vamos a dar el nombre, por ejemplo percentil, talla, edad, y en esta lista desplegable tenemos que seleccionar libro Excel habilitado para macros y guardar. Otra cosa que tenemos que tener es habilitar esta pestaña que dice programador, o también puede venir como desarrollador. En caso de que no lo tenga, simplemente nos damos a archivo de igual forma, pero ahora a opciones, y vamos a dar clic donde dice personalizar cinta opciones, y en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador, o también puede venir como desarrollador. Solamente tenemos que dar clic de tal forma que aparezca la palomita y aceptar. Una vez que tenemos eso, vamos a irnos a programador, sección código, Visual Basic, y vamos a insertar un nuevo módulo para escribir el código que nos va a permitir encontrar el valor más cercano para finalmente saber qué percentil corresponde a los datos que tenemos aquí en la parte superior. Entonces primeramente tenemos que encontrar cuál es la fila de coincidencia, y para eso pues vamos a ocupar el género y la edad en meses. Entonces nos damos con Alt F11 a Visual Basic, vamos a crear aquí una macro y vamos a poner sub encontrar percentil, seleccionamos enter y nos vamos a situar dentro de la hoja 1, por tanto ponemos hoja 1 y aquí ponemos end with, ya que si nos vamos a la parte izquierda aquí tenemos entre paréntesis hoja 1, que es el nombre que tenemos aquí en la parte, en esta pestaña. Por ejemplo, si aquí cambiamos, en lugar de hoja 1 ponemos percentil, pues entre paréntesis este nombre cambia a percentil. Sin embargo, el nombre que importa en este caso es el que tenemos afuera del paréntesis, que aquí viene hoja 1, que de igual forma lo podemos cambiar. Simplemente nos vamos a ventana de propiedades y aquí en lugar de hoja 1 le podemos dar el mismo nombre, que es percentil. Entonces aquí tenemos que cambiar de igual forma, en lugar de hoja 1 ponemos percentil. Entre estas dos líneas de with percentil y end with tenemos que poner el código que nos va a permitir encontrar la fila donde tenemos que encontrar el valor más cercano según la talla del paciente. Para eso primeramente tenemos que declarar una serie de variables en el cual va a ser dim, vamos a poner un contador as long, así como también un cont1, es decir, dos contadores, cont y cont1. Seleccionamos enter. Esto lo hago para ahorrar espacio, ya que otra forma pudiera ser de esta forma, as long y dim cont1 as long, es lo mismo. Y otra variable que vamos a ocupar va a ser dim género seleccionado as string, dim género tabla, entonces aquí ponemos género tabla as string, dim edad, vamos a poner en mayúscula, edad seleccionado as integer, dim edad tabla as integer. Por lo pronto vamos a declarar estas variables y conforme vayamos avanzando en esta macro vamos a declarar otras variables. Entonces nos vamos a situar dentro de with percentil y primeramente vamos a asignarle un valor al contador. Entonces vamos a copiar este primer contador que le hemos dado el nombre de cont y aquí vamos a poner for cont, este va a ser igual. Y tenemos que poner el número de filas que corresponde a la tabla donde tenemos que seleccionar al paciente, que va desde la fila 6 a la fila 32. Sin embargo, queremos que esta tabla sea dinámica, es decir, conforme nosotros vayamos agregando más pacientes, pues también queremos ir calculando el percentil y su interpretación. Entonces vamos a declarar otra variable aquí en la parte superior, en el cual le vamos a dar el nombre de último registro. Entonces vamos a poner dim último registro as long, seleccionamos enter, vamos a copiar esta variable, control C. Nos situamos después de with percentil, entonces vamos a pegar con control V y este va a ser igual, vamos a poner punto rango, abrimos cerramos paréntesis y aquí vamos a poner una columna que corresponde al género, que es la columna B. Entonces aquí vamos a poner el F11, vamos a poner B y vamos a poner una fila que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar. Por ejemplo 99.999, nos salimos del paréntesis, punto end, abrimos paréntesis, xlop, cerramos paréntesis, punto row y seleccionamos enter. Entonces vamos a copiar esto con control C último registro y for cont va a ser igual al primer registro que corresponde a la fila 6. Entonces ponemos 6, to último registro, seleccionamos enter y aquí vamos a poner next cont. Ahora sí podemos asignarle un valor al género seleccionado, con control C lo copiamos y lo vamos a pegar entre estos contadores for cont y next cont. Entonces género seleccionado va a ser igual, vamos a poner punto rango, abrimos cerramos paréntesis,
Y entre dobles comillas vamos a poner la columna que corresponde a género, que es la columna B. Entonces entre dobles comillas ponemos B y esto lo vamos a concatenar con el contador que va a abarcar cada una de estas filas dentro de la tabla de los pacientes que estamos almacenando dentro de la base de datos. Y terminamos con punto value. Otro dato va a ser edad seleccionado, entonces con control C lo copiamos, control V, y este va a ser igual. De igual forma ponemos punto rango, ponemos la siguiente columna que corresponde a la edad del paciente, que es la columna C. Y esto va a estar concatenado de igual forma con el contador, entonces ponemos cont.value. Una vez que tenemos los datos del paciente, vamos a llamar al otro contador para que evalúe cada una de las filas que tenemos aquí en la parte central dentro de esta tabla. Es decir, queremos que evalúe si el género que tenemos aquí es igual al género que tenemos acá y la edad es igual al valor que tenemos en la parte derecha, en la segunda columna, dentro de la tabla de percentiles. Pues queremos encontrar cuál es el valor más cercano según la talla del paciente con los datos que tenemos en esa fila. Si no es así, va a evaluar la segunda fila y así sucesivamente hasta que se encuentre la coincidencia. Entonces al F11 vamos a llamar al segundo contador, for cont 1 va a ser igual. Y estos datos no van a ser dinámicos, es decir, pues ya tenemos la tabla que va desde la fila 6, nos vamos a la última fila, hasta la fila 463. Entonces vamos a poner 6 to 463 y aquí vamos a poner next cont 1. Vamos a asignarle valores a las variables que tenemos aquí de género tabla. Con control C lo copiamos, control V, aquí vamos a dejar un espacio y la otra variable va a ser edad tabla. Vamos a copiarlo con control C, nos vamos a la parte inferior, control V, y este va a ser igual. Vamos a poner punto rango, abrimos y cerramos paréntesis y entre dobles comillas ponemos la columna que corresponde al género dentro de la tabla de percentiles, que es la columna H. Entonces ponemos H concatenado con el cont 1. Entonces aquí ponemos cont 1 y terminamos con punto value. Vamos a copiar esto para no escribirlo desde el principio, control C, control V, pero en lugar de la columna H es la columna que sigue, que es la columna I, la que corresponde a la edad en meses. Por lo tanto aquí vamos a quitar el H y ponemos I punto value. Posteriormente vamos a poner una condicional en el que si género, vamos a poner género tabla es igual a género seleccionado and edad tabla es igual a edad seleccionado, then, aquí lo he escrito mal, then and if, que queremos que suceda. Entonces queremos encontrar cuál es el valor más cercano según la talla del paciente. Por lo tanto tenemos que declarar otra variable aquí en la parte superior en el que va a ser dim talla paciente as long. Copiamos esto con control C y lo vamos a asignar en este, y lo vamos a asignar dentro de este primer contador, control V, y este va a ser igual. Ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis con dobles comillas y tenemos que poner la columna que corresponde a la talla dentro de los pacientes que tenemos en la base de datos, que corresponde a la columna D. Entonces al F11 vamos a poner aquí entre dobles comillas D, nos salimos de las dobles comillas y eso lo vamos a concatenar con el contador. Entonces aquí ponemos cont punto value y tenemos que declarar otra variable en la parte superior, el cual va a ser el rango, en el cual vamos a comparar en el que se acerca más a la talla del paciente con respecto a la fila donde se encuentra esa coincidencia. Entonces aquí vamos a poner RNG de rango, vamos a ponerle 1 as range, seleccionamos enter, dim valor mínimo as double y finalmente dim cell 1 as range. Entonces vamos a copiar esto de RNG1, que es el rango. Vamos a situarnos después de este condicional y aquí vamos a asignarle set RNG1 va a ser igual a punto rango. Tenemos que poner punto rango, abrimos paréntesis, punto cells, abrimos paréntesis y el número de fila va a estar dado por el contador 1. Entonces aquí vamos a poner cont 1, que es donde se encuentra la coincidencia. Ponemos coma dentro de la tabla de percentiles y posteriormente la columna que corresponde a los valores que vamos a evaluar, que va a ser desde esta columna que es la J, pero tenemos que saber qué número es. Para eso utilizaremos la función columna, abrimos paréntesis y aquí tenemos la columna 10 hasta la columna 20. Entonces al F11 vamos a poner después de la coma 10, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, punto cells, abrimos paréntesis, nuevamente ponemos cont 1, ponemos coma y va a ser hasta la columna 20 y cerramos con 1, 2 paréntesis y seleccionamos enter. Ahora vamos a asignarle un valor a la variable valor min. Bueno, vamos a dejarlo como valor min para que sea más corto. Aquí en la parte superior, valor min as double y valor min va a ser igual a
rng1.cells, abrimos paréntesis, 1,1 y cerramos con un paréntesis. Entonces vamos a evaluar que por cada, vamos a poner for each cell 1 dentro del rango rng1 if ABS, porque no queremos que tome en cuenta el signo positivo o negativo, sino que solamente queremos saber qué valor se acerca más. Abrimos paréntesis, vamos a llamar a la celda 1 menos, ponemos talla paciente, cerramos paréntesis, es menor, nuevamente llamamos a la función ABS, abrimos paréntesis, valor min menos talla paciente, cerramos paréntesis, then valor min, queremos que tome el valor de cell 1. Y aquí terminamos la condicional con end if y ponemos next cell 1 para que siga evaluando las siguientes filas dentro de la columna donde se encuentra la coincidencia de esta condicional que tenemos aquí en la parte inicial remarcado. Ahora vamos a declarar otra variable aquí en la parte superior, dim columna as integer, así como también otra variable que va a ser columna 1 as integer, y seleccionamos enter. Vamos a copiar esto con control C, la variable columna, nos vamos después de next cell 1 y aquí lo vamos a pegar con control V, y este va a ser igual, vamos a llamar a una función que es de coincidir, entonces ponemos application.worksheet.function.match, que es en inglés coincidir, abrimos paréntesis y nos está pidiendo el argumento 1, el cual es el valor que estamos buscando, que este es el valor min. Ponemos coma donde lo estamos buscando dentro del rango donde se encuentra la coincidencia de RNG1. Ponemos coma y queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0 y cerramos con un paréntesis y enter. Ahora queremos saber cuál es la columna total del documento, por lo tanto aquí vamos a utilizar la variable columna 1 y este va a ser igual a rng1.cells, abrimos paréntesis, tenemos que poner el número de fila que corresponde a los percentiles, ponemos 1, coma, y la columna va a estar dado por la variable que tenemos en la parte superior que es columna, cerramos con un paréntesis y queremos obtener la columna del documento, por lo tanto terminamos con punto column. Ahora el resultado de columna 1 queremos mostrarlo dentro de percentil, porque si aquí acabamos vamos a poner un mensaje msgbox y vamos a llamar a columna 1. Vamos a ejecutar este código a ver si está funcionando correctamente. Primeramente lo guardamos, lo ejecutamos y aquí nos aparece 10 en este primer paciente. Entonces si ponemos a aceptar nos aparece el percentil, perdón, la columna total del siguiente paciente, que en este caso es percentil, que corresponde a la columna 17, que correspondería al percentil 85. El siguiente paciente, que es el tercero, femenino con una edad de 117 meses, una talla de 183, es la columna 20, que corresponde al percentil 99, a aceptar 19 y así. Por cada vez que seleccionemos a aceptar, pues nos va a marcar el número de columna que corresponde según los datos del paciente que tenemos en la base de datos. Entonces seleccionamos la tecla escape, la mantenemos, ponemos finalizar y con esto ya podemos poner en cada una de estas filas, de estas celdas que corresponde a la columna de percentil, el percentil que corresponde a cada uno de estos pacientes de cada una de estas filas. Entonces nos vamos a Visual Basic, vamos a eliminar este mensaje. Y aquí tenemos que poner .cells, abrimos paréntesis, o ponemos mejor .rango, abrimos, cerramos paréntesis, y entre dobles comillas tenemos que poner la columna donde se va a mostrar el resultado. Es la columna E, entonces entre dobles comillas ponemos E, y eso lo vamos a concatenar con el contador que hemos puesto al inicio, que corresponde a cada una de las filas dentro de la base de datos. Entonces nos salimos del paréntesis, .value va a ser igual, ponemos .cells, abrimos paréntesis, la fila va a ser donde se encuentran los percentiles, que es la fila 5, entonces aquí ponemos 5, ponemos coma, y la columna va a estar dado por la variable columna 1, cerramos con un paréntesis y ponemos .value. Entonces vamos a ejecutar este código, primeramente lo guardamos, lo ejecutamos, aquí dice que no se ha definido la variable, hace falta poner la A, entonces lo volvemos a guardar, lo ejecutamos y si nos vamos al documento aquí tenemos los percentiles de cada uno de estos pacientes. Entonces vamos a hacerlo de manera manual. Aquí tenemos masculino con una edad de 206 meses y una talla de 159 centímetros. Entonces vamos a irnos al género masculino, vamos a ver qué edad tiene, 206 meses, entonces nos vamos a la parte final, masculino, aquí es esta fila donde se encuentra la coincidencia, vamos a remarcarlo.
y presenta una talla de 159. Entonces nos vamos a la parte final. Aquí tenemos que 159 se encuentra más cerca de 157.7 que de 161.1. Por lo tanto, el percentil sería de 1, el cual es el que tenemos aquí. El siguiente paciente es masculino, 194 meses, con una talla de 181. Entonces nos vamos a la parte inferior. Masculino 194 es aquí. Vamos a remarcarlo. Inicio, lo remarcamos. Una talla de 181, el cual el valor que se acerca más sería 181.4, que corresponde al percentil 85, que es el valor que tenemos aquí. Entonces sí está funcionando correctamente. Posteriormente también queremos evaluar cuál es su interpretación con base a lo que tenemos aquí. Entonces para eso vamos a crear una serie de condicionales, para eso al F11, para ir a Visual Basic. Entonces lo que vamos a hacer es poner una serie de condicionales en el que sí, aquí ponemos if, ponemos punto, rango, abrimos, cerramos paréntesis y entre dobles comillas ponemos la columna donde se va a mostrar el percentil, que es la columna E. Entonces al F11 aquí ponemos E, nos salimos de las dobles comillas y lo vamos a concatenar con el contador, ese primer contador que hace referencia, vamos a poner aquí un comentario, a la base de datos de los pacientes, PD de pacientes, y este segundo contador que es cont1, tabla de percentiles. Entonces aquí ponemos si.rango, E, columna E, contador, punto value, ponemos la primera condicional en el que si es menor a 5, entonces ponemos aquí menor a 5, entonces seleccionamos enter. Queremos que dentro de la columna de interpretación que corresponde a la columna F, entonces al F11 aquí ponemos F concatenado con el contador de igual forma, punto value sea igual entre dobles comillas, ponemos riesgo de desnutrición. Entonces ponemos riesgo de desnutrición. Cerramos con dobles comillas y seleccionamos enter. En caso de que no se cumpla esto, entonces vamos a poner aquí else if punto rango, abrimos, cerramos paréntesis y entre dobles comillas ponemos E nuevamente. Nos salimos de las dobles comillas, concatenado con el contador punto value. Si este es mayor o igual a 5, entonces al F11 aquí vamos a poner mayor o igual a 5 and copiamos esto, control V, es menor o igual al F11 a 95, entonces ponemos 95. Entonces queremos que dentro de la columna F, donde coincide con el paciente concatenado con el contador punto value, control C, control V, queremos que tome la interpretación de normal. Entonces entre las comillas ponemos normal, cerramos con dobles comillas y seleccionamos enter. En caso de que no se cumpla ninguno de esos, entonces ponemos else. Y dentro de esa celda, control C, control V, queremos que tome la interpretación de riesgo de obesidad. Entonces aquí vamos a poner entre dobles comillas riesgo de obesidad. Cerramos con dobles comillas y terminamos la condicional con end if. Entonces vamos a guardar esto, vamos a generar un botón dentro de esta hoja. Entonces nos vamos a a insertar, sección ilustraciones, formas. Elegimos este rectángulo y aquí en la parte superior vamos a poner el nombre de calcular. Entonces ponemos calcular, vamos a centrarlo, yendo a inicio, lo centramos, aumentamos su tamaño, clic derecho, asignar macro y aquí tenemos solamente una macro en el cual le hemos dado el nombre de encontrar percentil, doble clic, vamos a eliminar esto como si fuéramos iniciando con esta base de datos y ponemos calcular. Automáticamente aquí nos aparecen los percentiles y aquí nos aparece la interpretación. Sin embargo aquí estamos cometiendo un error ya que todos los datos son riesgo de desnutrición. Entonces vamos a ver qué está sucediendo al F11. Esto lo tenemos que poner en la parte de afuera, entonces vamos a copiar esto, toda esa serie de condicionales, control C, lo eliminamos y lo vamos a poner aquí antes de esta serie de condicional. Entonces control V, guardamos, ejecutamos la macro, error de sintaxis, aquí estamos cometiendo un error, seleccionamos enter, guardamos, lo ejecutamos y ahora sí nos está mostrando de manera correcta. Entonces aquí nos aparece uno en el cual menor a 5 quiere decir riesgo de desnutrición. 85 corresponde normal porque queda entre el percentil 5 y 95.
Riesgo de obesidad, percentil 99, 97, 99, tal como lo tenemos aquí, ya que es mayor a 95. Riesgo de desnutrición en percentil 3 y así para cada fila, según el percentil, pues nos está arrojando una interpretación. Vamos a suponer que estamos iniciando desde cero, entonces tenemos aquí la base de datos con el género, edad, talla. Entonces vamos a dar clic en calcular y automáticamente aquí lo tenemos en menos de medio segundo. Los resultados son una tarea que nos puede llevar mucho tiempo realizarlo manualmente. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like.